Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse con Mateo Navas, subeditor de DF+. Esto es DF en Infinita. 7:44. Qué gusto tenerte esta mañana con nosotros, Mateo Navas. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo les va a ustedes? Muy buenos días. Muy bien también, pues. Oye, hoy traemos perfil. Perfil, un poquito también lo que pasó ayer con Luis Hermosilla, Osorio. Que estaba de cumpleaños además ayer. Estaba de cumpleaños, de eso vamos a hablar de hecho. A ver, ¿por dónde quiere partir? Por ayer en la mañana, bueno, Luis Hermosilla llegó al centro de Santiago muy temprano, a eso de las 8 de la mañana, y era un día especial, como adelantaste, Juan Manuel, porque era su cumpleaños, cumplía 68 años, no de la forma ideal, uno podría decir, ¿no? Hacía frío, se puso una bufanda azul que combinaba perfectamente con su corbata, cosa que no había hecho el miércoles en el primer día de formalización, y fue secundado Hermosilla de decenas de periodistas que estaban tratando de conseguir alguna cuña, pero no lo lograron. El penalista no dijo nada y en cambio caminó por la explanada del Centro de Justicia con un gesto serio con su hermano Juan Pablo Hermosilla, que lo representa en esta causa, en que lo acusan de los delitos de soborno reiterado, lavado de activos y delito tributario. Entonces Luis Hermosilla llegó a la sala del cuarto juzgado de garantía de Santiago y se sentó en el banquillo de los acusados, donde por segunda jornada consecutiva escuchó la larga exposición del Ministerio Público. En particular, ayer estuvo el fiscal jefe de alta complejidad Oriente, Miguel Ángel Orellana. Y recordemos que el miércoles la Fiscalía pidió prisión preventiva para él, Leonardo Villalobos y Luis Angulo, esposo de esta última. Eso sí, según la planificación que hizo la jueza del cuarto juzgado de garantía de Santiago, Mariana Leighton, la definición respecto a la medida cautelar se hará la próxima semana, así que habrá que esperar. Se supone que va a ser entre lunes o martes. Se supone porque falta todavía que termine el Ministerio Público, sí, falta que declaren los tres querellantes, que es el Servicio de Impuestos Internos, ¿cómo se llama? Bueno, los dos personeros del Partido Socialista que también se querellaron, y el Consejo de Defensa del Estado. Esos son los tres querellantes. Y después va a haber la defensa, obviamente, de Luis Hermosilla por su hermano Juan Pablo. A ver, Hermosilla es alguien acostumbrado a casos de alta connotación pública. Este caso uno podría decir que no lo agarra por sorpresa, que está acostumbrado a casos con hartas cámaras, con hartos periodistas, con salas de audiencia llenas, por citar algunos. Estuvo bien involucrado en el caso Chispas, representó a la familia de Jaime Guzmán, también defendió a Jorge Tocornal, condenado este último por abusar de sus dos hijos. También estuvo en el caso Spiniak, representó a John O'Reilly en caso de abuso sexual. En fin, es alguien que ha sido, uno podría decir, incombustible en su carrera. O sea, lleva 68 años bien en el pole position del mundo legal, en particular en el mundo penal. Sí, es probable que para muchas personas, uno de los primeros casos mediáticos de Luis Hermosilla, en realidad lo tuvo él como abogado secundario, sí, de un caso que desarrolló su padre, Nurieldín Hermosilla, también abogado, que fue el caso Locurro. Cierto. El caso Locurro, la muerte de este menor Víctor Somano Jones, que fue asesinado en su propia casa, en su propio dormitorio, de la noche del 30 al 31 de diciembre del año 92, y que fue un caso también muy mediático porque en algún momento la jueza a cargo de esa investigación, que era del 23º juzgado del crimen, de esto me acuerdo porque me tocó reportearlo un montón y durante meses, culpó al hermano mayor de este menor, que fue el que encontró a su hermano cuando él volvió a una fiesta, sí, y encontró a su hermano muerto en la pieza. Uh-huh. Y la jueza lo dejó con detención y dictó prohibición de informar. Y a partir de ahí se generó una gran cantidad de rumores que le provocaron un daño muy profundo a Alejandro Zamorano, creo que se llama Alejandro, el hermano. Pero bueno, la cosa es que los abogados defensores de la familia, claro, Zamorano Jones eran Nurieldín y
Luis Hermosillo, no me acuerdo si es Juan Pablo, pero Luis, me acuerdo porque me tocó entrevistarlo en ese caso. Sí. Y fue el primer gran caso mediático que le tocó a él enfrentar. Y a partir de ahí, por supuesto, que se fue construyendo en esta carrera que tú estás describiendo. Bueno, ¿no? vamos a hablar de otros incluso previos que también ya empezaron a generar un nombre en el mundo legal. Solamente para que quedó con la historia a la mitad, porque no todos tienen que conocer el caso Zamorano, el caso Locurro, terminó siendo alguien que tenía una vinculación con el jardinero, que había entrado a robar y estaba drogado, y cuando entró a robar por el dormitorio del primer piso, se topó con la cama donde estaba el menor y abusó sexualmente y luego lo mató y lo arcó con el cable de la lámpara. Fue brutal, es un caso muy brutal. Pero y de hecho fue el caso, porque fue condenado a la pena de muerte, y el presidente Frey le conmutó la pena de muerte, porque Frey, y a partir de ahí, pues nunca más hubo una condena por pena de muerte, planteó que él no era partidario de la pena de muerte y por lo tanto generó un gran debate en ese momento, pero fue el último condenado a pena de muerte. O sea, fue un caso de verdad que tuvo impacto en distintos niveles. Ya, era solo para completar esa historia. Pero es súper importante lo que dices, porque al final Luis Hermosilla es alguien que ha estado involucrado en distintos tipos de casos, ¿no? Sí. Hay algunos abogados que solamente se especializan en libre competencia, por ejemplo, o en elementos penales muy particulares. Él ha estado y de eso vamos a hablar, de que es alguien muy transversal en el mundo penal, porque ha visto casos de negocios, casos políticos, casos también uno podría decir, de asesinato. O sea, ha estado en el abanico de los delitos penales, ¿ya? Y uno podría decir que el caso Audio, uno podría decir que es el caso más importante de su carrera, porque obviamente lo involucra directamente y ya le ha afectado obviamente a su carrera profesional. Claro. O sea, porque, estuvo marcada por distintos casos, nexos, desde el PC hasta la UDI, uno podría decir desde Crispy hasta Sichel, aunque obviamente Sichel se desmarcó absolutamente ayer por estar nombrado, pero Luis Hermosilla, en resumen, es alguien que ha influido en muchas esferas, como decíamos, particularmente en política, en negocios. Y hoy vamos a hacer un repaso ya por su carrera, porque es clave no solamente para este caso, sino para conocerlo a él directamente. ¿Por qué él estaba en esa reunión en el día Audio en junio de 2023? Bueno, porque justamente es alguien muy conectado con muchos vínculos en el mundo político. Nació el 22 de agosto de 1956, viene de una familia de Villa Alemana ligada a la izquierda. ¿Ya? Su padre obviamente es el destacado penalista Nurieldin Hermosilla, que sigue vivo, tiene 92 años y es hermano de Juan Pablo Hermosilla, también destacadísimo penalista, y no trabajan juntos, ¿eh? O sea, Juan Pablo lo representa en esta causa, pero tienen estudios separados. Él a los 14 años ingresa a los Juventudes Comunistas, Luis Hermosilla, y en 1974, ingresa a estudiar Derecho en la Universidad Católica, y es ahí donde se produce el primer quiebre en su vida, uno podría decir, porque pasa de este contexto del Instituto Nacional, de una familia de izquierda, de la Jota, a conocer un mundo muy distinto, ¿ya? Y ahí conoce a Andrés Chadwick, conoce a Juan Antonio Coloma, conoce el gremialismo, ¿ya? Y de hecho participa de las tertulias políticas en la casa de Jaime Guzmán, el líder del gremialismo, quien sin embargo nunca logró reclutar a Hermosilla para el gremialismo, pero sí es alguien, con las personas que hablé, es alguien bien abierto, o sea, desde muy chico es alguien que pudo siempre conversar con el otro lado. Y en los 80 se titula de abogado y comienza a asesorar en particular a la Vicaría de la Solidaridad. Y, entidad obviamente de la Iglesia Católica que asistía a víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Y no solo eso, sino que el primer caso, las personas que lo empezaron a conocer en el mundo público, fue el ser abogado de la familia de José Manuel Parada, que era uno de los 3 militantes comunistas degollados en 1985. El caso culminó con la caída del general director de Carabineros e integrante de la Junta Militar César Mendoza. Entonces, tenía uno podría decir, esta mezcla de representar a la Vicaría de la Solidaridad, después representar a José Manuel Parada, pero también tener vínculos muy tempranos con el gremialismo. Y otro de los quiebres fue cuando viajó a la extinta Alemania Oriental, ¿ya? O sea, se dice que, según se ha comentado, ahí se desencantó del modelo socialista tras conocer, las condiciones en que vivía la sociedad tras el muro de Berlín. Y ya en la transición
Luis Hermosilla comienza lentamente a alejarse del mundo de la izquierda, ¿ya? Y trabajó, obviamente, en la oficina, preliminarmente de su papá, Nureldin Hermosilla. Y en 1996, aquí hay otro cambio, otro quiebre importante, cuando Andrés Chadwick, su amigo, asume, o le pide, digamos, que asuma la representación de la familia de Jaime Guzmán, asesinado cuando era senador en 1991 por miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Entonces, desde ese papel, se convirtió en el abogado de confianza de la UDI. ¿Ya? O sea, sin nunca militar en la UDI. Sin nunca militar en la UDI, punto uno. Y punto dos, uno hoy día podría decir, porque uno está contando esta historia y suena, digamos, natural la transición, ¿no? Pero justamente en la transición, el nombre de Luis Hermosilla era mirado bastante con suspicacia en la derecha chilena, porque era alguien que militó a los 14 años en las Juventudes Comunistas, que obviamente era hijo de Nureldin Hermosilla, que había tenido un track record de la Vicaría de la Solidaridad. Nureldin Hermosilla era amigo de Violeta Parra, o sea, de eso. Y Juan Pablo Hermosilla siempre se ha definido como un hombre izquierda. Además. Aquí mismo, si fue panelista nuestro en muchas conversaciones. Entonces no fue fácil esa transición de realmente ganarse la confianza, uno podría decir, de la derecha, sin perjuicio de que nunca saltó el Rubicón y cruzó el Rubicón 100%. De hecho, hace poco fue representante de Miguel Crispi. O sea, es alguien que durante su carrera ha sido alguien bien transversal. Y en 1999 ya es el golpe final, porque da el salto político y respalda la candidatura de Joaquín Lavín. Él dice que votar por Lavín no es votar por Pinochet. O sea, ya ahí hay un quiebre importante. Eso es cuando eres ya un abogado tan famoso que como que pierdes un poco como el norte, tengo la sensación yo, del rol que te compete solo como abogado. Porque cuando ya empezáis como a hacer campaña por un candidato en la práctica o a expresar una opinión respecto a un candidato, es como cuando ya se dibuja un poco el rol simplemente de un abogado, por muy de alto perfil que sea. Sí, a ver, hacer un doble clic en el caso en particular de Jaime Guzmán. Con el apoyo de la UDI, él viaja a Brasil en un minuto a hablar con el ex dirigente del Frente Patriótico Mauricio Hernández Norambuena, que estaba detenido en su minuto en la cárcel de alta seguridad de Taubaté por el secuestro en 2001 del publicista Washington Oliveto. Entonces, Hermosilla viaja y le ofrece las gestiones para extraditarlo a Chile a cambio de que entregara, obviamente, información clave sobre el asesinato de Guzmán. Y pese a las precarias condiciones en las que estaba Mauricio Hernández Norambuena, él rechazó la oferta, ¿ya? Y esto fue una uno podría decir, de los fracasos de Luis Hermosilla como abogado. Pero algo importante también, que no solamente él estuvo, después vamos a hablar de su rol de asesor, que no es 100% de abogado litigante, digamos, también tuvo un elemento muy fundamental cuando fue decano de Derecho de la Universidad Andrés Bello. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando él fue decano al principio de la década de los 2000, como en 2021, él puso a diversos jueces a trabajar en la Universidad Andrés Bello, a Milton Huica, a Alfredo Pfeiffer, dando muestra de su llegada al Poder Judicial. Y esto también es muy importante porque es alguien que tiene unos tentáculos en muchas esferas, como lo vimos en los negocios, en el mundo político y también en el Poder Judicial. Por eso tenía una influencia en el nombramiento quizás de jueces, de funcionarios judiciales. En el celular que le incautó la Fiscalía por el caso Audio se descubrieron numerosas conversaciones entre él y el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, quien está formalizado por entregar información sobre causas reservadas. O sea, es alguien que tiene una llegada con distintas esferas del mundo político. A ver, no solamente mundo político, mundo económico, también deportivo y espectáculos. Luis Hermosilla también fue abogado de Iván Zamorano, de Tonka Tomisic y más recientemente ha sido también abogado del directorio de SQM y asesor del empresario Gonzalo Vial en el caso Cabal. A ver, además esta lógica de que nómbrame un caso bullado impresionante. Donde no haya estado Juan Pablo Dávila, Codelco, muy al comienzo además. Claro. También. Sí, claro. Y bueno, y también, obviamente, uno de los últimos casos fue representar a Miguel Crispi en el caso Convenio, cuando sucede todo esto de la publicación del audio por CIPER en noviembre del año pasado. Obviamente, la moneda se desmarca absolutamente y Miguel Crispi también de Luis Hermosilla. A ver, no solamente ha sido abogado, también asesor, y tuvo un rol muy clave en la moneda en
SP1, Sebastián Piñera 1 y también Sebastián Piñera 2, justamente por Andrés Chadwick. Porque cuando Chadwick llega al gobierno de Piñera, primero como vocero y después como ministro del Interior, Hermosilla se convierte en el abogado externo más influyente en ambos mandatos. De hecho, era muy común verlo en Palacio en las dos gestiones de Sebastián Piñera. Y se preocupó de varias cosas. Ayudaba en las querellas en algunas causas como la de falsos exonerados políticos, como ya en el segundo gobierno también fue asesor de la División Jurídico de Interior y era habitual verlo en La Moneda o incluso viajando a la Araucanía para representar al Ejecutivo en los casos de violencia en la macrozona sur. Este es el perfil, uno podría decir, de Luis Hermosilla, alguien clave que ayer se le vio medio apagado. O sea, se le vio más apagado que en la audiencia, en la formalización del miércoles. De hecho, en algunos minutos cerraba los ojos. Fue una audiencia larga, de más de 5 horas, que terminó a eso de las 14 horas. ¿Y qué pasó ayer? Brevísimo. Bueno, el persecutor Miguel Ángel Orellana dedicó varias horas de su argumentación para describir el rol que jugó Hermosilla. Esto es súper clave porque en particular en el primer día se generó un contexto mucho más general. Ahora el Ministerio Público se enfocó en describir con lujo de detalle el rol que jugó Hermosilla dentro de lo que catalogó como la estructura que albergó un plan criminal entre los señores Khalaf y los señores Sauer y Rodrigo Doppelberg. Orellana, el fiscal, afirmó que el abogado tenía conocimiento, obviamente, del origen ilícito de los recursos de Factop, el factoring de Daniel Sauer. También retrocedió en su relato hacia la investigación del caso Factop. Acordémonos que estos son dos casos separados, pero que se juntan. O sea, está el caso Factop y el caso Audios, y aseguró que si bien se tenía claridad sobre los delitos cometidos por los imputados que hoy se encuentran en prisión, o sea, en Capitán Llaver, los hermanos Daniel y Ariel Sauer, además de Rodrigo Doppelberg, este caso fue lo que completó, digamos, ya las investigaciones y tratativas del caso Audio, ¿ya? A ver, ¿qué viene para ahora? Que eso es súper importante, como lo conversábamos antes. Se supone que hoy día, incluso el lunes, vamos a seguir escuchando, o sea, hoy día sí o sí vamos a seguir escuchando al Ministerio Público, después van a venir los querellantes y después la defensa. ¿Por qué es importante? Porque la gran pregunta es qué va a pasar con la medida cautelar. Claro. O sea, hay algunas personas que me dijeron están 100% convencidas que va a aceptar la jueza la prisión preventiva que pidió el Ministerio Público. Hay otros que no. Uno cuando escucha a Juan Pablo Hermosilla hablar afuera del Centro de Justicia, uno dice, está muy confiado y dice, pudo haber existido delito, pero no hay pruebas. Nosotros Fueron errores. Fueron errores. Mejor frase la de Carlos Cajardo. Error es confundir el cilantro con el perejil. Eso. Esto no es un error. Es muy buena esa frase. Oye, también hubo momentos bien cortitos para hablar de lo de Sichel, ¿no? O sea, porque también el fiscal ayer habla de que esta noticia, digamos, de que Sichel había sido nombrado como presidente del Banco Estado. Álvaro Khalaf le manda a Luis Hermosilla esta pregunta como, ¿es bueno esto para nosotros? Hermosilla le contesta, no es bueno, es demasiado bueno. Íntimo de ACH. Que se entiende que podía haber sido Andrés Chadwick. Claro, el Ministerio Público, que por el contexto se entiende que es Andrés Chadwick. Es interesante la irrupción aquí de un nuevo Bravo. Claro. Como el equivalente al caso Penta. El del caso Penta. Claro, sí. que en este caso era un contador, era un auditor contador que llevaba 18 años trabajando en el grupo Khalaf. Claro, y que ha sido clave en base a las declaraciones que ha hecho en los distintos tomos del Ministerio Público. Ya van 13 tomos, son más de casi 15.000 páginas, las hemos tratado de revisar, es difícil, pero hay muchísimas declaraciones que todavía no se han visto y analizado con detención. Pero claro, se habla de que es como el próximo Hugo Bravo, o ya lo fue porque fue una persona, digamos, que entregó con lujo de detalles los detalles de la operación y del caso. Mateo Navas, conversando esta mañana con nosotros. Gracias, Mateo. Muchas gracias a ustedes. Que estés muy bien, ¿ah?